Amén. Quiero hablar hoy con el tema vacas sagradas. ¿Cuántas vacas sagradas hay aquí? ¿Cuántas vacas sagradas usted conoce? Yo creo que usted no conoce tantas. Me parece que hay un error. Vacas sagradas. ¿Qué es una vaca sagrada? Es un proverbio muy usado, una forma muy usada para decir algo que vamos a mencionar más adelante, que se usa en América, en España, y yo no sé si en otros idiomas se usa. Lo que sí, no lo he visto, no lo he leído en ningún sitio, pero estoy seguro y no hay que leerlo para saber de dónde viene ese proverbio, esa forma. Y es que hace alrededor de 4.500 años, alrededor de 2.500 años antes de Cristo, ya en la India se usaban las vacas sagradas. A partir de ciertas situaciones que surgieron de escasez, surgió la vaca sagrada y se venera, casi se adora la vaca. La vaca dicen que es la madre de la naturaleza porque da leche, mantequilla y queso. Y encima de eso el estiércol sirve para combustible y para abono y para hasta piso echan con el estiércol. En la casa se lo ponen también en la pared. O sea que la vaca, pero la carne no. La vaca no la matan. La vaca cohabita con la gente, se mete en donde quiera. Usted lo va paseando por el malecón, usted la ve en los parques, y usted ve la vaca que se sienta en un banco del parque, y ahí hace sus necesidades. Usted ve la vaca que la adornan, en cierta fecha del año la adornan, la perfuman, la peinan, y la ponen bonita, porque todo el hinduismo, que es la religión principal de la India, gira en torno, el eje es la vaca. Óigame, qué grande eso. Una religión cuyo eje sea la vaca. Aleluya. Bueno, son culturas, ¿verdad? Porque quizás dirán ellos de nosotros algo parecido. Oye, eso de que un Dios que no se ve. Yo mejor adoro este que se ve, que lo tengo ahí. Entonces, ese es el concepto de la vaca. Nadie se atreve a maltratar una vaca, mucho menos comérsela, imagínese usted. Miles y miles y miles de vacas y la gente muriéndose de hambre. Ay, si esas vacas llegan a Santo Domingo. Ay, hermano, están las piernas, están los sancochos, están las cosas de... Ay, Señor, gloria a Dios. Bueno, pero allá hay un concepto de la vaca sagrada, porque la vaca es sagrada. Aquí cuando dicen vaca sagrada están diciendo otra cosa. Están hablando de un intocable. Están hablando de una persona que como que se bañó con aceite, que el agua le topa y se va, y no se moja. Puede estar envuelto en un escándalo y nadie se atreve a tocarlo. Puede abusar de la confianza. Puede explotar, puede utilizar los recursos públicos, puede abusar de lo que él le dé la gana, pero cuidado con ponerle la mano. Y si alguien se atrevió y lo cogió preso, y lo acusa, y el fiscal lo somete, y va al tribunal, es para afuera que va. No lo detiene nadie, porque es una vaca sagrada. Eso lo hubo y lo hay, en todos los tiempos, en nuestro país. Ojalá que en otro no, cosa que dudo muchísimo. Pero en nuestro país, toda la historia que yo conozco, ha habido vacas sagradas. Familias que pertenecen a esas vacas sagradas, que nadie se mete con ellos y que lo que ellos hacen se lo aplauden. Si lo hace otro es un problema, es un sacrilegio. Pero si lo hizo, no, espérate. ¿Quién fue que lo hizo? No, espérate. No, él sabe por qué lo hizo.
porque con esa persona nadie se puede meter. Entonces, hay mucha gente que se considera, mire, una cosa es el concepto de vaca sagrada generalizado, que todo el mundo aquí conoce 4, 5, 8, 10 familias que son vacas sagradas. Yo no sé si usted conoce, yo conozco 2 o 3 que son vacas sagradas. Usted va a buscar un terreno grandísimo y usted tiene su título. No, que fulano dice que es de él, pero yo tengo mi título, pero fulano dice que es de él. Y entonces, la vaca sagrada. Yo conozco varios casos así, de gente que tiene su título y no pueden reclamar, y cuidado, yo soy uno, no se puede reclamar. ¿Por qué? Porque pertenece a vaca sagrada. Hay un equipo de vaca sagrada que no permite que el otro tenga lo que le toca. Pero cuidado con ponerle la mano. Ese es el concepto generalizado. Hay gente que no es que la gente dice que son vacas sagradas, sino que ellos mismos se consideran que son vacas sagradas. O sea, nadie se lo ha dicho, ellos se lo creen. A veces tienen problemas porque el único que se lo cree es él. Y cuando usted es el único que cree que usted es una vaca sagrada y se equivoca, le llueven los palitos, porque solamente está en su mente lo de vaca sagrada. Pero también cuando esto se traslada al área espiritual, ahí es donde hay problemas. Porque hay gente que creen que tienen licencia para hacer lo que ellos les da la gana. Ellos se consideran vaca sagrada de la sociedad y de Dios. Gente que viven haciendo fechoría, gente que viven haciendo pecado que ellos saben que es pecado, porque no son inocentes tampoco. Hay un día al año ellos van a una iglesia y hacen un sacrificio para que Dios le perdone su pecado y lo resuelva todo su problema. Y por si acaso tienen unos chelitos guardados, unos centavitos, y le dicen a la familia: si yo me muero, porque tampoco están seguros si se van a morir, si acaso yo me muero, mira, ahí está tanto para que tú vayas y me hagas un culto, un funeral, una cosa de esa, una misa, me hagan algo, un responso, me hacen algo para que me saque de pena y me lleva de casa, porque yo soy una vaca sagrada. Conmigo no va nada. Fíjese, el problema es que la gente, el que se cree eso está perdido. El que se cree que va a estar haciendo lo que le da la gana y nadie le va a llamar la atención, está perdido. El Señor no conoce vaca sagrada. Dios no tiene vaca sagrada. En la Biblia lo que yo he aprendido es: el que la hace, la paga. No importa la edad, no importa el sexo, no importa el apellido, no importa nada. El que la hace, la paga, temprano o tarde, pero la va a pagar. Pero hay gente que cree como que a Dios ellos se le olvidaron. Como que el nombre de Dios no se registró, el nombre de ellos no se registró en la carpeta de Dios. Y ellos están exentos de cualquier problema. Ellos se consideran vaca sagrada. Yo voy a mencionar brevemente algunos casos que se creyeron vaca sagrada. Ellos no lo dijeron, pero por su comportamiento uno puede deducir que ellos se creían vaca sagrada. Y vamos a ver lo que le pasó. Usted da un vistazo al libro de Jueces, en su capítulo 3. Usted va a encontrar una historia. Manoa era un hombre judío, tenía a su mujer, pero no tenían hijos. A lo mejor estaban orando para que Dios le diera hijos, pero su mujer, dice la Biblia, era estéril. Entonces un día se le aparece un ángel y le dice: mira, conságrate, no beba vino ni sidra, no hagas tal cosa, no hagas lo otra, porque te voy a dar un hijo. Pero ese hijo será nazareo. Nazareo quiere decir separado para Dios. Ese muchacho iba a crecer en bendición, con gracia y con todo, pero no podía hacer todo lo que hacían los otros muchachos. Era un muchacho separado para Dios.
Entonces, desde la madre comenzaba el nazareato. Desde ella misma tenía que ella consagrarse, porque lo que iba a llevar en su vientre era de Dios. Su nombre será Sansón. Dice el Señor, Él comenzará a libertar a su pueblo. Cuando nazca le dio todo el procedimiento, lo lleva al templo, oran por él, después lo dejan en el templo. Le dio todo el protocolo de un nazareo. Ese muchacho tenía, cuando fuera grande, no podía beber, no podía juntarse con todo clase de muchachos, tenía que estar en consagración, no se podía casar con cualquier mujer, tenía que seleccionar la esposa, una serie de detalles propios de un hombre consagrado para Dios. Ahora, hizo eso Sansón. Sansón creció normal, bien, como Dios había dicho, pero ya cuando estaba jovencito, que las hormonas se revoltearon, que él salía a la calle con sus padres, se quedaba detrás, mirando las egipcias, las filisteas, las cananeas, y toda esa gente que pertenecen al otro mundo. Y él se le iban los ojos, mirando todos esos ejemplares, y en una se le perdió a los padres, y se enganchó con una mujer. Ahí comenzó su debacle. Viene y se reconcilia y todo bien, vuelve y cae, vuelve. Estaba como jugando a lo escondido con Dios, como hay mucha gente. Hay mucha gente, está. Yo le aconsejo que no relaje, hermano. Hermano y hermana, no relaje con Dios. Yo no sé si es una profecía o una sentencia. No relaje con Dios, es peligroso. Porque hay gente que cree como que Dios es un muñeco. Como que Dios nunca ha hablado. Aquí está lo que Dios ha dicho para nosotros. Nosotros podemos relajar con nosotros, pero no con Dios. Porque a veces cuando usted más lejos, más quitado de bulla está, ahí viene el golpe. Y le da un golpe cuando no tiene tiempo para resolver. Sansón se mantenía jugando con Dios. Él se considera vaca sagrada porque era nazareo. Dios lo escoge desde el vientre de su madre. O sea, yo no soy cualquier cosa. Dios no puede castigarme a mí como castiga a cualquier otro. No. Entonces Sansón relajó con Dios. Usted lee la historia de Sansón, era un entra y sale. Era un juguete lo que él tenía. En una topó con una ardilla, una liebre, mire, una serpientita de 7 cabezas, pero se enamoró de ella. Y usted sabe, el enamorado hay que tenerle pena. Hay que tener pena de la gente enamorada. Porque el enamorado no piensa, no oye, no ve. Mire, lo único que le gusta es de quien está enamorado. Puede haber una persona que sea 80 veces más buen mozo, mejor que ese, pero él no lo ve, ella no lo ve, porque está enamorado. Sansón se enamoró de Dalila, una mujer de vida licenciosa, contenta, alegre, prostituta. Una mujer que tenía muchos amigos. Pero usted sabe que dicen por ahí, yo no sé, yo no he podido comprobar eso, pero dicen por ahí que las mujeres se enamoran mucho de los líderes. Imagínese usted, ¿quién era Sansón? El líder, no un líder, no, el líder. Los filisteos enteros le tenían miedo. Todo el mundo le tenía miedo a Sansón. Entonces cualquier mujer se podía fijar en Sansón. Además que era un hombre corpulento, un hombre fuerte. Sansón, el nombre lo dice, oye, Samson. Hasta el nombre suena grande. Gloria a Dios. Entonces una mujercita, él se enamora de ella. Y ahí fue su desgracia. Porque él estuvo jugando con Dios. Él creía que contra él no podía pasar nada. Fíjese que cuando Dalila lo engaña y lo pone a decir y a hacer lo que él no podía, él cree que se va a recuperar. Porque cada vez que él estaba en una situación difícil, en un callejón sin salida, él clamaba a Dios y la solución bajaba de fly y resolvía. Sansón, que ahí viene un león. Se levantaba Sansón y descuartizaba el león.
Sansón, que los filisteos agarraban y desbarataban a todos los filisteos. Ya, todo siempre bien, porque él era una vaca sagrada. Pero ese día, Dalila lo engañó y le sacó el secreto. Le cortó la trenza, lo amarró. Pero él dejaba que le hicieran todo porque él sabía lo que él tenía, que no valía nada. Pero ese día se equivocó. Dice la Biblia que él no sabía que ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. No es lo mismo cuando el Espíritu de Dios está contigo que cuando te deja. Cuando está contigo, tú eres el campeón. Cuando te deja, tú eres nadie. Entonces él no sabía que ya el Espíritu de Dios se había ido. Y trató, ¿y qué va? Sal y agua. Lo agarraron preso, lo golpearon, hicieron lo que dio la gana con él. Y el último día de la fiesta, él está en el palacio, en un palacio ahí, un coliseo. Y dice, Señor, ya aunque sea para que yo muera también. Ya, levanta mi honra y tu nombre con todo el incircunciso. Dice que habían como 3 o 4 mil filisteos incrédulos, gente pagana, burlándose de Sansón y del Dios de Sansón, porque ahí fue que se equivocaron. Mire, si se burlan de Sansón nada más, no pasa nada. Pero involucraron a Jehová. Aleluya. Involucraron a Jehová. Y eso es delicado, eso es sagrado. Y se burlaban de Sansón y de su Dios. Y cuando Sansón oyó eso, dice, yo estoy mal delante de Dios, yo me equivoqué, yo fallé, yo violé lo que Dios me dijo, pero se metieron con Dios. Sansón sabía de eso. Dice, Señor, como se metieron contigo, ahora yo quiero que tú limpies tu honra y la mía. Yo voy a clamar a ti y tú vas a hacer lo que nunca había hecho. Y le dijo un muchacho, ya no tenía ni ojo, se lo sacaron. Llévame a las 2 columnas, las columnas que sostenían la edificación y que sin la cual se iba a quebrar todo. Llévame a donde están esas columnas principales. Y lo llevan, dice que quería recotarse, él fue a recotarse. Como era grande, se fue a recotar. Y el muchacho ingenuamente lo llevó, hasta el muchacho se fue también. Lo llevó a la columna y cuando Sansón hizo así, que abrazó esa columna, o lo empujó, yo no sé qué fue lo que hizo. Dijo, Señor, acuérdate de Sansón. Aleluya. Óigame, es que es peligroso cuando un hombre que conoce a Dios está orando, es peligroso. Mire, cuando un hombre o una mujer de Dios dobla su rodilla, dice, Jehová, ojo, yo soy tu siervo, escúchame, aunque sea por última vez. Mira estos incircuncisos, que muera yo con ellos, pero que ellos sepan que tú eres Jehová, el Dios de los ejércitos. Y cuando ese hombre movió su brazo, parecía que había venido un terremoto. Yo creo que fue un terremoto. Yo pienso que no fue Sansón. Fue la actitud de Sansón, movió un terremoto y se vino eso abajo. Y dice que ese día murieron más personas que en toda la vida de Sansón. Ahora, ¿por qué Dios mató a Sansón ahí también? Porque uno dice, bueno, pero Dios lo usó ese último día. Entonces, ¿por qué Dios no permitió que él saliera? Porque él pudo haber salido, Dios pudo haber hecho algo para que él no muriera. ¿Sabe por qué murió Sansón también? Porque Dios no tiene vaca sagrada. Aleluya. Sansón había sido un gran siervo de Dios, pero se equivocó. Hay otra vaca sagrada que se llama Saúl. Saúl fue un hombre que Dios lo elige, lo manda a buscar. Y lo elige para que sea el primer rey, el que abrió la compuerta. El primer rey de Israel. Dios lo elige imagínese usted, manda al profeta a él a ungirlo como rey.
Y ese hombre empezó muy bien, los primeros meses, tal vez un año o dos, pero después se equivocó e hizo lo malo delante de Jehová, porque hizo lo que Jehová no le dijo que hiciera. Porque a veces la gente cree que pecar es matar, hurtar, robar, fornicar, mentir. Si usted hace lo que Dios no le ha dicho, o usted no hace lo que Dios dijo, usted está pecando. Y uno de los pecados mayores, desobediencia. Ese es el pecado capital, o uno de los pecados capitales, desobediencia. Entonces Saúl era rey de Israel por orden de Dios. Pero Saúl se creyó que él era, mira, vaca sagrada, no, vaca celestial. Él usurpó la función del profeta y quiso hacer un acto para el cual no había sido ordenado o autorizado. Él era rey, pero no era profeta. Él era rey, pero no era sacerdote. Él no podía hacer la ceremonia, el sacrificio, el trabajo, el holocausto que él hizo, porque él creyó que a Samuel se le había hecho tarde. Entonces hizo lo que no debió hacer en ese momento, pero también hizo lo que debía hacer cuando cogió cosas que debió sacrificar y él la guardó de que para el holocausto del Señor. Se le fueron los ojos en una ocasión. Entonces viene el profeta lamentándose: bueno, varón, te metiste en rojo. ¿Y qué pasó? No, porque yo vi que tú te dilataste mucho y yo estaba desesperado por esto, y entonces yo actué. Dice, pues mira, locamente has actuado, porque Jehová acaba de quitarte el reino. Ajá, el mismo que te lo dio, te lo va a quitar. Aleluya. Y se lo quitó. Dios lo vomitó. Y por más que Samuel oró por él, Dios le dijo, ya no ores más, porque yo lo he vomitado. No siga orando. Entonces murió Saúl. Oiga, Saúl murió, creo que murió el mismo día que su hijo Jonatán, y fue borrado su nombre. ¿Por qué murió Saúl? Si era un hombre que había sido elegido por Dios, no por unas elecciones amañadas de una democracia imperfecta. Había sido, porque Dios no cree en la democracia, Tengo en cuenta democracia en la Biblia. Dios mandó al profeta y dice, mira, búscame el hombre que va a gobernar, que está en tal sitio. Y va y lo busca. Entonces fue puesto por el mismo Dios. ¿Por qué Dios no evitó que Saúl cometiera esos errores? Primero, porque Dios no tiene muñecos. Dios no tiene títeres. Somos seres independientes, amigo. Usted está haciendo lo que está haciendo porque usted es un ser independiente. No porque Dios quiere que usted lo haga. Porque la gente dice, pero si Dios no quisiera que yo hiciera tal cosa, me quitara el deseo o me lo impidiera. Pero es que tú no eres un muñeco, tú eres una persona. Lo único que dijo con cierta verdad la serpiente allá en el Edén fue: seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahí tuvo razón. Nosotros sabemos el bien y el mal. Ahora, vamos a pagar de acuerdo a cuál de las dos cosas nosotros hagamos. Entonces Saúl decidió hacer lo que él le dio la gana. Dios le quitó la corona. Dios le retiró su favor. Entonces, ¿por qué Saúl muere? ¿Por qué muere su hijo? ¿Por qué se derrota? ¿Por qué termina en desgracia? Habiendo sido ungido por Jehová. Óigame, había sido ungido por Jehová, mandado al profeta ungido con el aceite que significa el Espíritu Santo. Pero murió como muere cualquier charlatán, porque Dios no tiene vaca sagrada. Pero fíjese el caso de Judas. 3 años andando con Cristo, sentado en la mesa presidencial al lado de Cristo, al lado del número 1, mojando su pan junto con Jesús en el mismo plato. Conocía a Jesús, era el tesorero del ministerio. Y la Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Judas entregó a Jesús.
Judas violentó el sagrado ministerio, hizo lo que le dio la gana, negó a Jesús, hizo de todo con Jesús. Y después se quiso arrepentir. Ya era tarde. No, que yo te voy a devolver el dinero para que tú no hagas nada de ese hombre, que ese hombre es bueno. Ese hombre no ha hecho lo que yo dije. Mira, cógete tu dinero, que ya a nosotros no nos interesa el dinero. Ya nosotros tenemos lo que nosotros queríamos. Así que olvídate de eso. ¿Qué hizo Judas? Fue y se ahorcó. ¿Y cómo puede ser que un hombre que anduvo con Jesús? Mire, nosotros seguimos a Jesús a 2000 años de distancia y como a 10,000 millas de donde estuvo Jesús. Entonces a nosotros nos lucen, ¿verdad? Pudiera lucirnos cualquier cosa. Pero usted sabe lo que es Judas. Que no fue que le contaron, sino que él estaba ahí. Usted sabe lo que Judas vio en el ministerio de Cristo. Usted sabe cuando Lázaro viene de la tumba, Judas estaba ahí. Cuando el hijo de la viuda de Naín se levanta, Judas estaba ahí. Cuando el ciego Bartimeo recibe la vista, Judas estaba ahí. Cuando los leprosos son sanados, Judas estaba ahí. ¿Y qué pensaba Judas? Sin embargo, Judas fue y se ahorcó, y dice que cayó su cadáver, se explotó y sus entrañas se derramaron. Qué muerte más horrible tuvo Judas, porque quizá pudo haber pensado alguien, los discípulos son vacas sagradas, nadie lo toca. Sin embargo, a Judas mire lo que le pasó. Hay otros casos en la Biblia. Por ejemplo, los hijos de un sacerdote llamado Elí. Ese sacerdote, poco descuidado él, poco vago, no hacía lo que tenía que hacer. Sus hijos se descaminaron, él no le llamó la atención. Los hijos de Elí hacían lo que daba la gana. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban vacas sagradas. Imagínense los hijos del sacerdote, el que intercede ante Dios por el pueblo, una vez al año en el santuario allá. El que sacrifica por el pueblo, el que habla con Dios. Mire, cualquiera de nosotros hubiera creído lo mismo. Un sacerdote que es el que habla con Dios a favor del pueblo. Y yo soy hijo de él. ¿Qué usted piensa? ¿Yo tengo licencia? Porque si él perdona a todo este pueblo, a mí también, que soy su hijo. Y ellos hacían lo que le daba la gana. Además de que ellos heredaban el sacerdocio, porque eran hijos, eran de la línea de sacerdotal. Pero ellos se consideraron vacas sagradas. Ellos no sabían que Dios no tiene vacas sagradas. Óigame, eso es peligroso. Cuando usted cree que usted es vaca sagrada, cuando usted cree que con usted no va nada. No, usted tiene que andar derechito, No importa que usted sea hijo de quien usted sea hijo. Así que si me está oyendo algún hijo de pastor, o hermano de pastor, o papá o mamá de pastor, o nieto de pastor, o sobrino de pastor, no hay vaca sagrada. Aquí el que la hace, la paga. Aquí cada quien trabaja por su cuenta. O sea, Dios no va a llamar al papá para preguntarle por el hijo. No, va a llamar al hijo para preguntarle por su vida. Y a cada quien Dios lo va a llamar personalmente. Tendremos que responder el último día de nuestra vida, de nuestra oportunidad. Entonces los hijos de Elí vivían haciendo lo que le daba la gana. El Señor le mandó varios mensajitos. Elí era tonto, era como lento. Y los hijos seguían haciendo lo que daba la gana. El asunto es que Dios amenazó a Elí. Y un profeta vino y le dijo, van a morir los dos un mismo día. Porque tú no has escuchado, ellos no han escuchado la voz de Dios. Y así fue. Los dos murieron un mismo día. Y cuando vienen con la noticia donde el viejo, que tenía ya como 90 o cuántos años, dice que era pesado, parece que era gordo. La Biblia dice pesado, era pesado. Entonces estaba sentado. Cuando viene la noticia, el hombre, el impacto de la noticia, ¡pa!, cayó para atrás y se desnucó. Y murieron los tres un mismo día. ¿Por qué? Porque Dios no tiene vaca sagrada. La hermana de Moisés, María, se puso a criticar al siervo de Dios. María se puso a criticar a su hermano Moisés. Moisés no era Dios, era un hombre como nosotros, pero era el ungido de Jehová. María, su hermanita de padre y madre, empieza a criticarlo. ¿Y qué le pasó? Lepra.
porque Dios no tiene vaca sagrada. Oiga, hermano, hermana, usted no es vaca sagrada. Así que mira, ve cómo estamos caminando. Entonces, hay algunas coincidencias en todos estos casos que hemos mencionado. La primera es que fueron privilegiados. Todas esas personas que mencionamos y muchos más fueron privilegiados. O sea, tenían razonablemente una causa para ellos creer que no eran iguales que los otros, como puede haber entre nosotros. Usted dice, no, pero yo voy a la iglesia siempre. No, pero yo doy, muchachos, usted sabe el dinero que yo doy a la iglesia. Entonces, yo no soy igual que los otros. O yo soy hijo de fulano que fue el que levantó la iglesia tal, o el que predicó en tal parte, o el que llevó el evangelio a tal parte. Así que a mí hay que tratarme igual. Ese es un privilegio, porque a veces el privilegio nos confunde. Y a veces ese privilegio que lo tuvieron todos los que mencionamos, ellos se agarraron de ese privilegio para creerse que eran vaca sagrada. Todas estas personas hicieron otra cosa. Violentaron el sagrado secreto de Dios. Violaron, desobedecieron lo que ellos sabían que Dios quería o no quería que hicieran. Ellos lo hicieron. Entonces estaban conscientes de su actuación, pero lo hicieron porque se creyeron vaca sagrada. Su posición no impidió la aplicación de la justicia divina. Dios lo aplicó, porque la justicia de Dios, ahí sí se cumple que la justicia es ciega. La justicia, usted ve que en los tribunales la justicia tiene una venda. Y dijo un abogado una vez, lo que pasa es que tiene un ojo por atrás. No ve con lo de adelante, sino ve con el de atrás. Eso es la justicia de la tierra. Tiene venda, pero ve. La justicia de Dios es ciega y el que la hace, la paga. Dios no tiene vaca sagrada. Todos valemos igual y todos tendremos que pagar lo mismo porque todos hemos tenido la misma oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? Si todos hemos tenido la misma oportunidad o las mismas oportunidades, que unos aprovechamos la oportunidad y otros no le hacen caso. No, yo otro día. Pero mira que ahora es que Dios te está llamando. No, pero Él me llama otro día. Pero mira qué bueno está el culto. Si yo vuelvo otra vez. Mira, porque hoy tú viniste a la iglesia, tú no sabes si vas a volver. Si yo vuelvo otra vez, el domingo yo vuelvo. Oportunidades que se rechazan. Todos tenemos la misma oportunidad, pero todos no reaccionan de igual manera. Hay unos que creen que Dios, como tan joven, dice, no, yo todavía tengo muchas cosas que hacer en este mundo. Dios me va a dar otra oportunidad. Ojalá sea así. Entonces, vamos a hablar de la ira de Dios. Romanos 1, 18 al 21. Dice 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo como contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la expresión de justicia de Dios. Esto que dice Romanos 1:18. Aquí está el enunciado. La ira de Dios, el juicio de Dios, viene como respuesta al pecado de nosotros. Pero fíjese, cuando habla de la ira de Dios, no está hablando de una ira cualquiera. Porque cuando nosotros oímos la palabra ira, pensamos en una explosión. Cogí la cuerda y perdí los estribos. No, que me airé. Yo ni me di cuenta cuando hice eso. Algo como emotivo, instantáneo. No, la ira de Dios no es así. Fíjese, dos cosas caracterizan la ira de Dios: premeditada y focalizada. La ira de Dios es lenta. Dice la Biblia, lento para la ira, grande en misericordia. O sea, Dios no se aira contigo hoy, sino que es una acumulación. Es una acumulación de casos que llega un momento en que ya no da más. Entonces explotó ahora, pero se viene llenando hace mucho. Entonces cuando vemos la ira de Dios. ¿Cuántos años tiene Dios esperándote a ti?
¿Cuántos años tienes tú oyendo la voz de Dios? ¿Cuántos años tienes tú desobedeciendo a Dios? ¿Cuántos años tienes tú con esa mujer ajena? ¿Cuántos años tienes tú con ese hombre ajeno? Es que tú no sabes que es malo. No, tú lo que te estás haciendo es loco o la loca. Pero eso se va acumulando, eso va creciendo. Ese zafacón se va llenando. Y cuando llega arriba explota. Entonces lo vemos cuando explota, pero cuando está llenándose no se ve. Entonces ese es el proceso. No es una explosión momentánea. Es una realidad anunciada y calculada por Dios de acuerdo a la agenda. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Es de arriba. Ahí no hay interferencia humana. Ahí no hay injerencia. Ahí no hay cuñas. Ahí no hay soborno. Ahí no hay que yo le doy algo para que sea más suave. No, es desde el cielo. La ira de Dios no viene de aquí. Bueno, el instrumento puede ser de aquí, pero la orden viene de arriba. La ira de Dios se manifiesta, se revela, porque está ahí, lo que pasa es que no la vemos. Cuando habla de que se revela, es que se manifiesta. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo, porque es un asunto premeditado. Dios no se enojó contigo hoy. Dios se viene enojando contigo hace mucho. Y llega un momento cuando Dios dispuso que de ese punto tú no vas a pasar. Dice en Génesis, creo que capítulo 6, que el pecado subió de punto. Le dice Dios a Noé, el pecado ha subido de punto y he determinado destruir la tierra. Porque la gente piensa en Dios como que somos nosotros. Ah, que me hizo algo y yo exploté y le di un golpe. ¿Cuándo te lo hizo? Ahora mismo. Y yo exploté ahora mismo. No, Dios no es así. Usted le hace una fechoría a Dios y Dios se queda tranquilo. Mañana hace otra. A los 10 años volví a hacer otra. Y Dios que te cito. Pero eso se va acumulando. Se va acumulando. Y llega un momento, hay una medida que la pone Dios. Porque la medida varía de acuerdo a la soberanía de Dios. Hay una medida que la puso Dios en su agenda. Mira, cuando fulano llegue aquí, va a explotar. Pero usted no sabe dónde que va a explotar. Usted está lo más quitado de bulla. Y usted está pensando que Dios le está dando chance todavía. Y la medida está casi al punto ya. Entonces cuando llega al punto explota. Entonces viene la desgracia. Oh, pero él iba a la iglesia. Sí, él iba a la iglesia. Pero hay que ver qué estaba haciendo también. Porque la cuestión no es solo ir a la iglesia. Ah, no, que él lee la Biblia. Sí, él lee la Biblia. Que él tiene Biblia. Él tiene Biblia. Que él ora. Él ora. Todo eso lo puede hacer un demonio. ¿O sí? Hoy, ¿quién impide a un demonio que lea la Biblia, que ore y que vaya a la iglesia? No, él hace eso. Ahora, eso no quiere decir que sea salvo. Hay que tener un encuentro personal con Dios. Hay que tener una entrega personal a Dios. Hay que hablar con Dios, reconocer su pecado y pedirle perdón. Nadie puede pedir perdón por mí. Soy yo que tengo que hacerlo. Entonces llega el momento en que la ira de Dios explota. No es una explosión momentánea, sino que es algo premeditado que Dios viene acumulando. La otra parte es focalizada. Es decir, selectiva y dirigida. La ira de Dios no viene contra todo el mundo a lo loco. No. Eso es teledirigido. Pueden haber 1 millón de gente ahí. Y la ira de Dios viene contra una persona y a ese que se lo lleva. El ciclón puede venir y matar y hacer muchísimo desastre. Pero hay muchísima gente que estaban en mayor peligro y no pasó nada. Y hay otro que dice que estaba bien y se lo llevó. La ira de Dios es focalizada. Mire cómo dice. La ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Cuando habla de contra, se ve que no es contra todo, sino contra algo que previamente ha sido seleccionado para ser el objeto de la ira de Dios. Contra toda impiedad. Contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es impiedad? ¿Qué es injusticia? Fraude, mentira, agresión, crueldad. Todo lo que la gente vive haciendo contra la voluntad de Dios.
todo el que vive una vida opuesta a lo que sabe que Dios quiere es impío. Ahora, no sabe la gente que la violencia es mala. No sabe la gente que matar es malo. No sabe la gente que mentir es malo. No sabe la gente que robar es malo. ¿Por qué lo hace? Porque es impío. El trabajo del impío es trabajar contra la piedad, es trabajar contra Dios. Entonces Dios elige, selecciona a los impíos, dice Pablo. Dios selecciona a los impíos para ser el objetivo de su ira. La ira de Dios se revela desde el cielo, pero no se revela contra los justos. No se revela contra la gente humilde. No se revela con aquellos que están buscando a Dios con mansedumbre. No, se revela contra toda impiedad. Así que si usted se ubica en la casilla de la impiedad, entonces en cualquier momento usted sale agraciado, porque usted está en el globo y el globo da vuelta y un día sale el número. Entonces, si usted está en ese globo, lo más que le puedo recomendar es que se salga del globo. Porque si está en el globo, en cualquier momento le toca. Porque la ira de Dios está funcionando, está vigente y se va a manifestar contra toda impiedad e injusticia. Y sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce, versículo 18 todavía. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Los que detienen la verdad del evangelio, la verdad de Jesucristo. Los que suprimen, los que sofocan, los que bloquean, los que impiden que esta verdad siga caminando, valiéndose de cualquier medio. Esto es muy delicado. Contra toda verdad, contra aquellos que detienen con injusticia la verdad, contra todo el que se opone al evangelio o a los que quieren seguir a Cristo. La ira de Dios viene también. Quizá uno no lo entienda muy bien, pero es lo que dice el apóstol Pablo. Aquellos que están tratando de impedir que usted le sirva a Dios, aquellos que están tratando de impedir que la gente conozca a Dios, aquellos que están tratando de desvirtuar el enfoque del camino, desenfocar a la gente para que la gente camine para otro sitio y deje a Dios. Contra eso viene la ira de Dios, contra los injustos, los impíos y contra todo el que impide el desarrollo de la verdad. Que esto es tan amplio que no da tiempo para mencionarlo, porque todo obstáculo que usted pueda imaginar, de palabra o de hecho, cualquier cosa que usted pueda hacer para quitarle la fe a una gente, incluyendo gente que esté en la iglesia. Porque hay testimonios que destruyen la fe de otros. No es solamente con los impíos que están afuera que está hablando. Está hablando también con los impíos que están adentro. Porque cuando mi testimonio es negativo, cuando si yo debo de ser de una manera y soy de otra, provocando que la gente blasfeme a Dios, entonces yo estoy comportándome en contra de la verdad. Entonces la ira de Dios viene contra mí. Por eso es que hay veces que uno no puede hablar con ciertos casos que suceden, porque uno no conoce el corazón de nadie. Y hay veces que suceden cosas con cierta gente que usted dice, pero no pudo ser. Dios, ¿y por qué Dios permitió eso? Bueno, la respuesta mía es el mensaje de hoy. Porque Dios no tiene vaca sagrada. Ese es el problema. Dios no tiene vaca sagrada. El que la hace la va a pagar. La paga temprano, la paga tarde. Pero de que la va a pagar porque Dios no se queda con nada de nadie. Dios le devuelve a todo lo que le sobra. Entonces, los que detienen la verdad del evangelio, lo que suprime. Y mire, hay muchos casos patéticos de esto. Hay unos esposos, más que esposas, también hay esposas. Pero hay unos esposos que le dicen a la esposa, entonces tú te convertiste. Vamos a ver ahora quién es el marido tuyo. Si es Dios o soy yo.
y se la ponen difícil. Yo le aconsejo a los amigos que puedan estar en eso, que no relajen con Dios. No relajen con Dios, porque Dios no tiene sicario. Aleluya. El Señor no necesita sicario. El Señor solamente apaga el switch. Acostadito en tu cama te va. Tú eres el que está impidiendo que mi sierva haga mi trabajo. Tú eres el que no quiere que ella me sirva. Pues te voy a resolver, varón. Te voy a llevar a un lugar donde no vas a molestar a nadie. Es peligroso eso. Y las mujeres también, porque hay mujeres que hacen eso. Hay mujeres que privan en celosa cuando no deben. Son celosas cuando no deben ser celosas. Y entonces el esposo se convierte, que es lo mejor que le puede pasar a una mujer, que el esposo se convierta. Yo siempre he mencionado un caso de una pareja que la esposa, después que él se convirtió, le dijo: yo no me casé con un evangélico, porque ella quería vivir de discoteca en discoteca. Yo le dije a él, mira, yo quisiera hablar con ella. Cuando logré hablar con ella, le hice una pregunta, o le dije algo. Le digo: mira, mija, ahora es que tú tienes un marido. Tú no tenías nada. El tuyo no se sabe de cuántas mujeres era. Ahora tú tienes un marido. Tú debías estar de barriga dando gracias a Dios, glorificando a Dios, porque ese hombre, como ese león, fue domado. Ay, dice que no, que ella no se casó con un evangélico. Pues lárgate para allá, vete a buscar tus cerdos para allá. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tres fuentes, fíjese. Hay tres fuentes de la verdad divina, que son la razón, la conciencia y la naturaleza. Dice aquí el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué es lo que se conoce de Dios? ¿Y cómo es que Dios se lo manifiesta? Hay tres formas de Dios manifestarlo. Está la conciencia que yo tengo que saber, porque lo saben hasta los salvajes, que hay un ser superior. Hay un ser que está por encima de nosotros. Porque sería muy cuesta arriba. Se juntan dos personas en una selva y encuentran una cámara o un radio, un radito hablando, de esos que se alimentan con la energía solar, y los dos van a discutir. Hay uno que dice que lo hizo un hombre, que lo hizo una inteligencia superior a la de ellos, porque ellos no saben hacer eso. El otro dice que no, que eso apareció, que eso se hizo solo. ¿Qué es más fácil creer? ¿Que alguien lo hizo o que nadie lo hizo? Porque si nadie lo hizo, se hizo él. Y si se hizo él, ¿quién lo hizo a él? Esta es la historia de nunca acabar. La forma más más consciente, porque es que usted siente, mire, la misma naturaleza le dice a uno: hay algo más. Y no vamos a entrar en muchos detalles, pero usted se para en la orilla del mar y usted dice: ¿por qué el mar no se mete? La Biblia dice en Job: Dios le puso límite. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, nosotros notamos que nuestra propia conciencia, adentro nosotros tenemos algo que no lo tienen los animales. La parte moral del individuo. Los animales no tienen eso. Pueden tener un poquito de inteligencia, pero los animales agradecen, pero no aman. No sienten emociones como las sentimos nosotros. No se entristecen como nos entristecemos nosotros. No adoran como adoramos nosotros. Los salvajes adoran aunque sea un pedazo de palo, porque hay un vacío en el alma del hombre, de la mujer, del ser humano, que necesita algo más que gente, algo más que materia. Uno sabe que hay algo que lo tiene que llenar alguien que no es de este mundo. Entonces la conciencia nos habla, la naturaleza nos habla. ¿Quién le ordena a las aves, a los animales, a los reptiles que hagan todo lo que tienen que hacer? ¿Por qué las aves no ladran? ¿O por qué los perros no cantan? Y todos mire, los perros dominicanos ladran. Y usted va al África y allá los perros ladran también.
Las aves de aquí cantan. Y usted se va a la China y las aves de la China cantan igualito que las de aquí. Es que hay un patrón, hay un diseño, hay una orden. Hay un decreto de Dios para hacer todas las cosas en un orden perfecto. El hombre de aquí, el hombre de acullá, es un hombre que tiene los mismos sentimientos, las mismas debilidades, los mismos gustos, con ligera diferencia de forma, porque lo hizo un Dios. Entonces todas estas cosas deben ponerlo a reflexionar. Por encima del hombre tiene que haber algo más. Esto no se queda aquí. Por encima de nosotros tiene que haber algo más. Entonces esas son las cosas que nosotros podemos entender: razón, conciencia y naturaleza. Pero hay además, versículos 19 y 20, fíjese, dice Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le fue manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo entendemos nosotros lo que no se ve? A partir de lo que se ve. Sencillamente, por las cosas hechas nosotros tenemos que saber que hay un orden y que ese orden lo dirige a alguien y que no somos nosotros y que por encima de nosotros no hay ningún animal. Entonces tiene que haber un Dios. Necesariamente tiene que haber un Dios. Dios, hay una responsabilidad. Dios reclama esa responsabilidad. Cuando dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, ¿quién se lo dio a conocer? Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto. ¿Y qué dice la última frase? Pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios reclama la autoridad, o Dios reclama la legalidad, la propiedad de esa declaración. De todo eso Dios reclama: yo fui, yo le manifesté a ellos lo que había, porque yo soy Dios. Versículo 20. Toda esta cosa invisible no son más que imagen de la cosa visible. Es decir, que lo que yo no veo, tengo que conocerlo a partir de lo que veo. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, es probable que yo piense que cuando Dios toma forma material, la tome como un hombre o como una mujer. ¿Por qué? Porque Dios dice que nos hizo a su imagen. ¿Quién se parecía a nosotros antes de Dios hacer a Adán y a Eva? Nadie. Entonces Dios nos hizo a su propia imagen y a su propia semejanza. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del hombre? Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su necio razonamiento, y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es la respuesta del hombre. Creerse como se han creído los científicos por muchos años. Una de las debilidades de la ciencia es su propia grandeza y su debilidad. Anote eso. La grandeza de la ciencia se constituye en su propia debilidad. ¿Por qué lo digo? Por su dinamismo, por su operatividad, por su estado de cambio. Lo que la ciencia dice hoy, dentro de 50 años, búsquelo a ver. Si no descubrieron otra cosa que superó la que ya teníamos. Por eso están los libros obsoletos, muchos libros. Porque lo que se enseñaba en física una vez, hoy fue sustituido. La arqueología se ha encargado de trastornar la historia porque están las evidencias. Entonces la ciencia es confiable hasta cierto punto. Hasta en la medicina hay fallos. Y lo que hoy sirve para una cosa, mañana descubren que mata. ¡Ay, no le ponga eso! Que el padre de la medicina acaba de descubrir que eso afecta a tal cosa. Entonces cambian el medicamento. O sea, es una cuestión dinámica que va imperfecta, que va cambiando constantemente. Entonces, pero ellos se abrogan el derecho y dicen, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron. La raza humana se ha envanecido creyendo inclusive que va a llegar al cielo sin Dios. Eso le pasó hace muchos años a los hombres. No es la primera vez. Cuando hicieron la Torre de Babel fue lo mismo. El mismo espíritu está funcionando. Que vamos a llegar a donde está Dios. Antes fue con una torre, ahora con unos aviones, unos cohetes. La misma torre. Entonces, solo un vistazo de la ira de Dios
como resultado de la indiferencia de la humanidad, en el Apocalipsis 16, nos pone a nosotros a temblar. Porque la ira de Dios no es cualquier cosa como nosotros podamos imaginar. Dios le permite a un apóstol, al último de los apóstoles, una revelación para que tengan una idea adaptada a nuestro entorno de qué es lo que va a pasar. Y aquí en el capítulo 16 de Apocalipsis dice así: oí una gran voz del cielo, una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esto es lo que es la ira de Dios, lo que está diciendo Apocalipsis. Pues fue el primero, llamaron 7 ángeles, no cualquier ángel, para derramar la tercera etapa de juicios totales que Dios iba a mandar sobre, o va a mandar sobre el mundo. Primero fueron los sellos, después fueron las trompetas, ahora vienen las copas. Dice: el primer ángel fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se fija que la ira de Dios es enfocada y selectiva. ¿Contra quién vino esta plaga pestilente y maligna? Contra los que adoraban la imagen de la bestia y los que no tenían la marca del Señor, los que no estaban sellados por el Señor. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. Los peces, las ballenas, todos los animales del mar murieron en esta segunda copa. Eso es ira de Dios. Dice el versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Todas las aguas convertir en sangre. Usted se puede imaginar cuando no haya agua potable, cuando todo el agua, todo lo que es agua se convierte en sangre. Esa es una de las manifestaciones de la ira de Dios. Veamos el cuarto ángel. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El sol, usted sale afuera a las 12 del día, un día claro, y usted no está 3 horas de afuera. Usted lo mata el sol. Usted se sube al techo a aguantar sol, y el sol lo mata. Pero aquí dice el versículo: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, para que aumentara, no dice aquí cuántas veces, pero en otras partes habla de 7 o 10 veces el calor del sol. Esa es una plaga para martirizar a los hombres. ¿Qué hicieron los hombres? Se quemaron con el gran calor. Y cuando se estaban muriendo del calor, quemándose con los rayos del sol, ¿qué hacían? Blasfemaban a Dios. El que tiene el poder de quitar el calor, ellos lo blasfemaban. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esa es la ira de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que tuviera preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la ira de Dios. Esta es la definición apocalíptica de lo que en la Biblia se llama la ira de Dios. Y dice el último ángel, el número 7: el séptimo ángel derramó su copa por el aire,
Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Eso es Apocalipsis, hermanos y amigos. Esa es la definición de la ira de Dios cuando Dios decida derramarla. Porque Dios no tiene vaca sagrada. Los únicos que estarán a salvo, los únicos que podremos cantar victoria, son aquellos que podamos acogernos a lo que dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. ¿Está usted bajo el abrigo del Altísimo? ¿Se ha ubicado usted debajo de la sala del Altísimo? Si no lo ha hecho, nuestra recomendación es: no pierda un minuto más, hágalo ya, porque esto se está acabando. Y Dios no tiene vaca sagrada. Un aplauso al Señor. La asociación